Hola, espero estén bien. Mi nombre es Dubán Eray Mikib Coronado, pertenezco a la sección 2 del curso Estrategia de la Comunicación Lingüística. Tengo el gusto de leer el capítulo 40 del libro Don Quijote de la Mancha del autor Miguel de Cervantes. Capítulo 40, donde se prosigue la historia del cautivo. Soneto. Almas dichosas que del mortal velo, libres y asentas, por el bien que obrastes, desde la baja tierra os levantastes, a lo más alto y lo mejor del cielo, y ardiendo en ira y en honroso celo, de los cuerpos la fuerza ejercitastes, que en propia y sangre ajena colorastes. El mar vecino y arenoso suelo, primero que el valor faltó, la vida en los cansados brazos, que muriendo, con ser vencidos, llevan la victoria. Y esta vuestra mortal triste caída entre el muro y el hierro os va adquiriendo fama que el mundo os da y el cielo gloria. De esa misma manera le sé yo, dijo el cautivo, pues el del fuerte, si mal no me acuerdo, dijo el caballero. Soneto. De entre esta tierra estéril derribaba, de estos terrores por el suelo echados, las almas santas de 3000 soldados subiendo vivas a mejor morada, siendo primero en vano ejercitada la fuerza de sus brazos esforzados, hasta que, al fin de pocos y cansados, dieron la vida al filo de la espada. Y este es el suelo que continuó ha sido de 1000 memorias lamentables, lleno en los pasados siglos y presentes, mas no más justas de su duro seno habrán al claro cielo almas subido, ni un él sostuvo cuerpos tan valientes. No parecieron mal los sonetos, y el cautivo se alejó con las nuevas que su camarada le dieron, y prosiguieron su cuento. Dijo: rendidos pues la goleta y el fuerte, los turcos dieron órdenes en desmantelar la goleta, porque el fuerte quedó tal que no hubo que poner por tierra. Y para hacerlo con más gravedad y menos trabajo, la miraron por 3 partes, pero con ninguna se pudo volar lo que aparecía menos fuerte, que eran las murallas viejas y todo aquello que había quedado en pie de la fortificación nuevas que había hecho. El fratín con mucha felicidad vino a tierra. En resolución, la armada volvió a Constantinopla triunfante y vencedora, y de allí a pocos meses murió mi amo el Uchalí, el cual llamaban Uchalí Fartax, que quiere decir en lengua turquesa el renegado tiñoso, porque lo era, y es costumbre entre los turcos ponerse nombres de alguna falta que tengan o de alguna virtud que en ellos haya, y esto es porque no hay entre ellos sino 4 apellidos de linaje, que descienden de la casa otomana, y los demás, como tengan dicho, toman nombre y apellido ya que las tachas del cuerpo y ya de las virtudes del ánimo. Y este tiñoso bogó el remo, siendo esclavo del gran señor 14 años, y a más de los 34 de su edad renegó, de despecho de que un turco estando al remo le dio un bofetón, y por poderse vengar dejó su fe. Y fue tanto su valor, que sin subir por los torpes medios y caminos que los más privados del gran turco suben, vino a su rey de Argel y después a ser general de la mar, que es el tercer cargo que hay en aquel señorío. Era Calabres de nación y moralmente fue hombre de bien y trataba con mucha humanidad a sus cautivos, que llegó a tener 3000, los cuales después de su muerte se repartieron como él lo dejó en su testamento entre el gran señor, que también es hijo heredero de cuantos mueren y entran a la puerta con los más hijos que deja del difunto, y entre sus alrededores. Y yo ocupé a un renegado veneciano, que siendo grumete de una nave, le cautivó el Uchalí, y le quiso tanto, que fue uno de los más regalados gorganosos suyos, y él vino a ser el más cruel renegado que jamás se ha visto. Llamábase Hasan Agá y llegó a ser muy rico y a ser rey de Argel, con el cual yo vine a Constantinopla algo contento por estar tan cerca de España, no porque pensase escribir a nadie al desdichado suceso mío, sino por ver si me era más favorable la suerte en Argel que en Constantinopla, donde ya había probado 1000 maneras de huirme y ninguna tuvo sazón ni aventura, y pensaba en Argel buscar otros medios de alcanzar lo que tanto deseaba, porque jamás me desamparó la esperanza de tener libertad,
y cuando en lo que fabricaba, pensaba y ponía por obra no correspondía el suceso y la intención, luego sin abandonarme fingía y buscaba otra esperanza que me sustentase, aunque fuese débil y flaca. Con esto entretenía la vida, encerrado en una prisión o casa de los turcos, llamaban baño, donde encierran los cautivos cristianos, así que son del rey como en algunos particulares, y que los llaman de almacén, que es como decir cautivos del consejo, que sirven a la ciudad en las obras públicas que hace y en otros oficios. Y estos tales cautivos tienen muy dificultosa su libertad, que, como son del común y no tienen amo particular, no hay con quien tratar su rescate aunque le tengan. En estos baños, como tengo dicho, suelen llevar a sus cautivos algunos particulares del pueblo, principalmente cuando son de rescate, porque allí los tienen holgados y seguros hasta que vengan su rescate. También los cautivos del rey, que son de rescate, no salen al trabajo con la demás chamusca, sino son cuando se tarda su rescate, que entonces, por hacerles que describan por él con más ahínco, les hacen trabajar e ir por leña con los demás, que es un pequeño trabajo. Yo pues era uno de los rescate, que como se supo que era capitán, puesto que dije mi poca posibilidad y falta de hacienda, no aprovechó nada para que no me pusiesen en el número de los caballeros y gente de rescate. Pusiéronme una cadena, más por señal de rescate que por guardarme con ella, y así pasaba la vida en aquel baño, con otros muchos caballeros y gente principal, señalándolos y teñidos por ser rescate, y aunque la hambre y desnudez pudiera fatigarnos, y a veces y aún casi siempre. Siempre cosa nos fatigaba, tanto como oír y ver a cada paso los jamás vistas ni oídas crueldades que mi amo usaba con los cristianos. Cada día ahorcaba el suyo, empelaba a éste, desorejaba a aquel, y esto por tan poca ocasión y tan sin ella, que los turcos conocían que lo hacía no más de por hacerlo y por ser natural condición suya ser homicida de todo el género humano. Solo libró bien con él un soldado español llamado tal de Saavedra, el cual, con haber hecho cosas que quedaran en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y todas por alcanzar libertad, jamás le dio palo, ni se lo mandó a dar, ni le dijo mala palabra, y por la menor cosa de muchas que hizo temíamos todos que había de ser empalado. Y así lo temió él más de una vez, y así fuera porque el tiempo no da lugar. Yo dijera ahora algo de lo que este soldado hizo, que fuera parte para entretenernos y admirarnos harto mejor con el cuento de mi historia. Digo pues, que encima del patio de nuestra pasión caían las ventanas de la casa de un moro rico y principal, las cuales como de ordinario son las de los moros, mas eran agujeros que ventanas, y aun éstas se cubrían con celosías muy espesas y apretadas. Acaeció pues que un día, estando en un terrado de nuestra prisión con otros 3 compañeros, haciendo pruebas de saltar con las cadenas, por entretener el tiempo, estando solos porque todos los demás cristianos habían salido a trabajar, alcé acaso los ojos y vi que por aquellas cerradas ventanas que he dicho parecía una caña, y al remate de ella puesto un lienzo atado y la cadena se estaba blanqueando y moviendo, casi como si hiciera señas que llegásemos a tomarla. Miramos en ello y uno de los que conmigo estaban fue a ponerse debajo de la caña por ver si lo soltaban, a lo que hacían, pero así como llegó, alzaron la caña y la movieron a los 2 lados, como si dijeran no con la cabeza. Volviese el cristiano y tornaron la bajar y hacer los mismos movimientos que primero. Fue otro de mis compañeros y sucedió lo mismo que al primero. Finalmente fue el tercero y lo que el primero y el segundo. Viendo que esto, no quise dejar de probar la suerte, y así como llegué a ponerme debajo de la caña, la dejaron caer, y dio a mis pies dentro del baño. Acudí luego a desatar el lienzo, en el cual vi un nudo, y dentro de él venían 10 caínas,
que con unas monedas de oro bajó que usan los moros, que cada una vale 10 reales de los nuestros. Si me holgué en el hallazgo no hay para qué decirlo, pues fue tanto el contento como la admiración de pensar de dónde podía venir aquel bien, especialmente a mí, pues las muestras de no haber querido soltar la caña sino a mí, claro, decían que a mí se hacía la merced. Tomé mi buen dinero, quebré la caña, volví al terradillo, miré la ventana y vi que por ella salía una muy blanca mano, que la abrían y cerraban muy apresa. Con estos entendimos o imaginamos que alguna mujer que en aquella casa vivía nos debía de haber hecho aquel beneficio, y en señal de que lo agradeciéramos, hicimos zalemas y uso de moros, inclinando la cabeza, doblando el cuerpo y poniendo los brazos sobre el pecho. De ahí a pocos sacaron por la misma ventana una pequeña cruz hecha de cañas y luego la volvieron a entrar. Esta señal nos confirmó en que alguna cristiana debía de estar cautiva en aquella casa y era la que el bien nos hacía, pero la blancura de la mano y las ojorcas que en ella vimos nos deshizo este pensamiento, puesto que imaginamos que debía de ser cristiana renegada, a quien de ordinario suelen tomar por legítimas mujeres sus mismos amos, y aún lo tienen a ventura, porque las estiman en más que las de la nación. En todos nuestros discursos dimos muy lejos de la brevedad del caso, y así todo nuestro entretenimiento desde allí adelante era mirar y tener por norte a la ventana donde nos había aparecido la estrella de la caña. Pero bien se pasaron 15 días en que no la vimos, ni la mano tampoco, ni otra señal alguna. Y aunque en este tiempo procuramos con toda solicitud saber quién en aquella casa vivía, y así había en ella alguna cristiana renegada, jamás hubo quien nos dijese otra cosa, sino que allí vivía un moro principal y rico, llamado Agi Morato, alcaide, que había sido de la pata, que es oficio entre ellos de mucha calidad, mas cuando más descuidados estábamos de que por ahí habían de llover más cianís. Vimos a deshora parecer la caña y otro lienzo en ella, con otro nudo más crecido, y esto fue a tiempo que estaba el baño, como la vez pasada, solo y sin gente. Hicimos la acostumbrada prueba, yendo cada uno primero que yo, de los mismos 3 que estábamos, pero a ninguno se rindió la caña sino a mí, porque en llegando yo la dejaron caer. Desaté el nudo y hallé 40 escudos de oro españoles y un papel escrito en arábigo, y al cabo de lo escrito hecha una grande cruz. Besé la cruz, tomé los escudos, volví al terrado, hicimos todas nuestras zalemas, tornó a aparecer la mano, hice señas que leería el papel, cerraron las ventanas. Quedamos todos confusos y alegres con lo sucedido, y como ninguno de nosotros no entendía el arábigo, era grande el deseo que teníamos de entender lo que el papel contenía, y mayor la dificultad de buscar quién lo leyese. En fin, yo me determiné de fiarme de un renegado natural de Murcia, que se había dado por grande amigo mío, y puesto prendas entre los ojos que le obligaban a guardar el secreto que le encargase, porque suelen algunos renegados, cuando tienen intención de volverse a tierra de cristianos, traer consigo algunas firmas de cautivos principales, que dan fe en la forma que pueden, como el tal renegado es hombre de bien, y que siempre ha hecho bien a cristianos, y que lleva deseo a huirse en la primera ocasión que se le ofrezca. Algunos hay que se procuran estas feas con buena intención, otros se sirven de ellas acaso y de industria, que viendo a robar a tierra de cristianos, si a dicha se pierden o los cautivan, sacan sus firmas y dicen que por aquellos papeles se verán el propósito con que venían, el cual era de quedarse en tierra de cristianos, y que por eso venían en corso con los demás turcos. Con esto se escapan de aquel primer ímpetu y se reconcilian con la iglesia sin que se les haga daño, y cuando ven la suya se vuelven a berbería, a ser lo que antes eran. Otros hay
que usan de estos papeles y los procuran con buen intento y se quedan en tierra de cristianos. Pues uno de los renegados que he dicho era este mi amigo, el cual tenía firmas de todas nuestras camaradas, donde le acreditábamos cuanto era posible, y si los moros le hallaran estos papeles, le quemaran vivo. Supe que sabía muy bien arábigo, y no solamente hablarlo, sino escribirlo, pero antes que del todo me declarase con él, le dije que me leyese aquel papel, que acaso me había hallado en un agujero de mi rancho. Abrióle y estuvo un buen espacio mirándolo y construyéndole, murmurando entre los dientes. Pregúntele si lo entendía. Díjome que muy bien, y que si quería que me lo declarase palabra a palabra, que le diese tinta y pluma porque mejor lo hiciese. Dímosle luego lo que pedía, y él poco a poco lo fue traduciendo, y en acabándolo dijo: todo lo que va aquí en romance, sin faltar letra, es lo que contiene este papel marisco, y hace de advertir que a donde dice Lela Marien quiere decir Nuestra Señora la Virgen María. Leímos el papel y decía así: cuando yo era niña tenía mi madre y mi padre una esclava, la cual en mi lengua me mostró la sala cristianesca y me dijo muchas cosas de Lela Marien. La cristiana murió y yo sé que no fue al fuego, sino con Alá, porque después la vi 2 veces y me dijo que me fuese a tierra de cristianos a ver la Lela Marien, que me quería mucho. No sé yo cómo vaya. Muchos cristianos he visto que por esta ventana y ninguno me ha parecido caballero sino tú. Yo soy muy hermosa y muchacha, y tengo mucho dinero que llevar conmigo. Mira tú si puedes hacer cómo nos vamos, y serás allá mi marido, si quieres, y si no quieres, no me dará nada, que Lela Marien me dará con quien me case. Yo escribí esto, mira a quién lo das a leer, no te fíes de ningún moro, porque son todo marfuces. De esto tengo mucha pena, que quisieren que no te descubriera nadie, porque si mi padre lo sabe, me echará luego en un pozo, y me cubrirá de piedra. En la caña pondré un hilo, ata allí la respuesta, y si no tienes quien te escriba arábigo, dímelo por señas, que Lela Marien hará que te entienda. Allá y Alá te guarden, y esa cruz que yo beso muchas veces, que así me lo mandó la cautiva. Mirad, señores, si era razón que las razones de este papel nos admirasen y alegrasen, y así lo uno y lo otro fue de manera que el renegado entendió que no acaso se había hallado aquel papel, sino que realmente alguno de nosotros se había escrito, y así nos rogó que si era verdad lo que sospechaba, que nos fiásemos de él, y se los dijésemos que la aventurara su vida por nuestra libertad. Y diciendo esto, sacó del pecho un crucifijo de metal, y con muchas lágrimas juró por el Dios que aquella imagen representaba, en quien él, aunque pecador y malo, bien y fielmente creía, que guardarnos lealtad y secreto en todo cuanto quisiésemos descubrirle, porque le parecía, y casi que por medio de aquel papel había escrito, había él y todos nosotros de tener libertad, y verse él no lo que tanto deseaba, que era reducirse al gremio de la Santa Iglesia su madre, de quien como miembro padrino estaba dividido y apartado por su ignorancia y pecado. Con tantas lágrimas y con muchas muestras de tanto arrepentimiento dijo esto el renegado, que todos de un mismo parecer consentimos y venimos en declararle la verdad del caso, y así le dimos cuenta de todo sin descubrirle nada, mostrándole la ventanilla por donde parecía la caña, y él marcó desde allí la casa y quedó de tener especial y gran cuidado de informarse quién en ella vivía. Acordamos ansimesmo que sería bien responder el billete de la mora, y como teníamos quien lo supiese hacer, luego al momento el renegado escribió las razones que yo le fui notando, que puntualmente fueron las que diré,
porque de todos los puntos sustanciales que en este suceso me acontecieron, ninguno se me ha ido de la memoria, ni aún se me irá en tanto que tuviese la vida. En efecto, lo que a la mora se le respondió fue esto: el verdadero Alá te guardé, señora mía, y aquella bendita Murien, que es la verdadera Madre de Dios, y es la que te ha puesto en corazón que te vayas a tierra de cristianos, porque te quiere bien. Ruégale tú que sirva de darte a entender cómo podrás poner por obra lo que te manda, que ella es tan buena que sí hará. De mi parte y de la de nosotros, estos cristianos que están conmigo, te ofrezco de hacer por ti todo lo que pudiéramos hasta morir. No dejes de escribirme, avisarme lo que pensares hacer, que yo te responderé siempre, que el grande Alá nos ha dado un cristiano cautivo que sabe hablar y escribir tu lengua tan bien como lo verás por este papel. Así que, sin tener miedo, nos puedes avisar de todo lo que quisieres, a lo que dices que si fueres a tierra de cristianos, que has de ser mi mujer. Yo te lo prometo como buen cristiano, y sabe que los cristianos cumplen lo que prometen mejor que los moros. Alá y Marién, su madre, sean en tu guarda, señora mía. Escrito y cerrado este papel, guardé 2 días a que estuviese el baño solo, como solía, y luego salí al paso acostumbrando del terradillo, pues ver si la caña aparecía, que no tardó mucho en asomar. Así como la vi, aunque no podía ver quién la ponía, mostré el papel, como dando a entender que pusiesen el hilo, pero ya venía puesto en la caña, el cual até el papel, y de allí poco a poco tornó a aparecer nuestra estrella, con la blanca bandera de paz del atadillo. Dejáronla caer, y alcé yo, y allí en el paño en toda suerte de moneda de plata y de oro, más de 50 escudos, los cuales 50 veces más doblaron nuestro contento y confirmaron la esperanza de tener libertad. Aquella misma noche volvió nuestra renegada, y pues dijo que había sabido que en aquella casa vivía el maesmo moro que a nosotros nos había dicho que se llamaba Ají Morato, riquísimo por todo extremo, el cual tenía una sola hija, heredera de toda su hacienda, y que era común opinión en toda la ciudad ser la más hermosa mujer de la Berbería, y que muchos de los virreyes que allí venían le habían pedido por mujer, y que ella nunca se había querido casar, y que también supo que tuvo una cristiana cautiva, que ya se había muerto, todo lo cual concertaba con lo que venía en el papel. Entramos luego en consejo con el renegado en qué orden se tendría para sacar la mora y venirnos todos a tierra de cristianos. Y, en fin, se acordó por entonces que esperásemos el visto segundo de Zoraida, que así se llamaba la que ahora quiere llamarse María, porque bien vimos que ella y no otra alguna era la que había de dar medio a todas aquellas dificultades. Después que quedamos en esto, dijo el renegado que no tuviésemos pena, que él perdería la vida o nos pondría en libertad. 4 días estuvo el baño con gente, que fue ocasión que 4 días tardase en aparecer la caña, al cabo de los cuales en la acostumbrada soledad del baño apareció con el lienzo tan preñado que un felicísimo parto prometía. Inclinóse a mí la caña y el lienzo, hallé en él otro papel y 100 escudos de oro, sin otra moneda alguna. Estaba allí el renegado. Dímosle a leer el papel dentro de nuestro rancho, el cual dijo que así decía: yo no sé, mi señor, cómo dar orden que nos vamos a España, ni Lela Marién me lo ha dicho, aunque yo sé, lo he preguntado. Lo que se podrá hacer es que yo os daré por esta ventana muchísimos dineros de oro. Rescataos vos con ellos, vuestros amigos, y vaya uno en tierra de cristianos, y compre allá una barca, y vuelva por los demás, y a mí me hallarán en el jardín de mi padre, que está a la puerta de Babazón, junto a la marina, donde tengo de estar todo este verano con mi padre y con mis criados.
De allí de noche me podréis sacar sin miedo y llevarme a la barca. Y mira que has de ser mi marido, porque si no, yo pediré a Marién que te castigue. Si no te fías de nadie que vaya por la barca, rescátame tú y ve, porque yo sé que volverás mejor que otro, pues eres caballero y cristiano. Procura saber el jardín y cuando te pases por allí, sabré que está solo el baño y te daré mucho dinero. Alá te guardé, señor mío. Esto decía y contenía el segundo papel, lo cual, visto por todos, cada uno se ofreció a querer ser el rescatado y prometió de ir y volver con toda puntualidad, y también yo me ofrecí a lo mismo, a todo lo cual se opuso el renegado, diciendo que en ninguna manera consentiría que ninguno saliese de libertad hasta que fuesen todos juntos, porque la experiencia le había mostrado cuán mal cumplía los libres las palabras que daban en el cautiverio, porque muchas veces habían usado de aquel remedio algunos principales cautivos, rescatando uno que fuese a Valencia o Mallorca, con dineros para poder armar una barca y volver por los que le habían rescatado, y nunca habían vuelto porque la libertad alcanzaba y el temor de no volver a perderles les borraba de la memoria todas las obligaciones del mundo. Y en confirmación de la verdad que nos decía, nos contó brevemente un caso que casi en aquella misma sazón había acaecido a unos caballeros cristianos, el más extraño que jamás sucedió en aquellas partes donde a cada paso suceden cosas de grande espanto y de admiración. En efecto, él vino a decir que lo que se podía y debía hacer era que el dinero que se había de dar para rescatar al cristiano, que se le diese a él para comprar allí en Argel una barca, con achaque de hacerse mercader y tratante en Tetuán y en aquella costa, y que siendo el señor de la barca fácilmente se darán traza para sacarlos del baño y embarcarlo a todos. Cuando más que si la mora, como ella decía, daba dineros para rescatarlos a todos, que estando libres era facilísima cosa aún embarcarse en la mitad del día, y que la dificultad que se ofrecía mayor era que los moros no consienten que renegado alguno compre ni tenga una barca, sino es bajel grande para ir en corso, porque se temen que el que compra barca, principalmente si es español, no la quiere sino para irse a tierra de cristianos, pero que él facilitaría este inconveniente con hacer que un moro tagarino fuese a la parte con él en la campaña de la barca y en la ganancia de los mercados, y con esta sombra él vendría a ser señor de la barca, con que daba por acabado todo lo demás. Y puesto que a mí y a mis camaradas nos había parecido mejor lo de enviar por la barca a Mallorca, como la mora decía, no osamos contradecirle, temerosos que si no hacíamos lo que él decía, nos había de descubrir y poner en peligro de perder las vidas. Si descubriese el trato de Zoraida, por cuya vida diéramos todas las nuestras, y así determinamos de poner en las manos de Dios y en la del renegado. Y en aquel mismo punto se les respondió a Zoraida diciéndole que haríamos todo cuanto nos aconsejaba, porque lo había advertido tan bien como si Lela Marién se lo hubiera dicho, y que en ella sola estaba dilatar aquel negocio, o ponerlo luego por obra. Ofrecímele de nuevo de ser su esposo, y con esto, otro día que acaeció a estar solo el baño, en diversas veces con la caña y el paño, nos dio 2000 escudos de oro y un papel donde decía que el primer jumá, que es el viernes, se iba al jardín de su padre, y que antes que se fuese nos daría más dinero, y que si ello no bastase, que se lo avisásemos, que nos daría cuanto le pidiésemos, que su padre tenía tantos que no lo echaría menos, cuanto más que ella tenía las llaves de todo. Dimos luego 500 escudos al renegado para comprar la barca, con 800 más rescaté yo, dando el dinero de un mercader valenciano que a la sazón se hallaba en Argel, el cual me rescató del rey, tomándome sobre su palabra, dándole de que con el primer bajel que viniese de Valencia pagaría mi rescate, porque si luego
diera el dinero fuera dar sospechas al rey que había muchos días que mi rescate estaba en Argel, y que el mercader por sus granderías lo había callado. Finalmente, mi amo era tan caviloso que en ninguna manera me atreví a que luego se desenvolvase el dinero. El jueves antes del viernes que la hermosa Zoraida se había de ir al jardín, nos dio otros 1000 escudos y nos avisó de su partida, rogándome que si me rescatase, supiese luego el jardín de su padre, y que en todo caso buscase ocasión de ir allá y verla. Respondíle en breves palabras que sí lo haría, y que tuviese cuidado de encomendarnos a Lela Marién en todas aquellas oraciones que la cautiva le había enseñado. Hecho esto, dieron orden en que los 3 compañeros nuestros se rescatasen por facilitar la salida del baño, y porque viéndome a mí rescatado y a ellos no, pues había dinero, de no alborotasen y les persuadiese el diablo que hiciesen alguna cosa en prejuicio de Zoraida, que puesto que el ser ellos quien eran me podían asegurar de este temor. Con todo esto, no quise poner el negocio en aventura, y así los hice rescatar por la misma orden que yo me rescaté, entregando todo el dinero al mercader, para que en certeza y seguridad pudiese hacer la fianza, el cual nunca descubrimos nuestro trato y secreto por el peligro que había. Fin del capítulo 40. Comentario personal acerca del capítulo 40. Encontramos que don Fernando recita los sonetos dedicados a la goleta, y al fuerte y el cautivo continúa su relato. Cuenta que muere su amo Uchalí, y su nuevo amo es un renegado veneciano llamado Hasan Agá, que es rey de Argel, y lo lleva a su tierra. Allí vive con una prisión que los turcos llaman baño, donde encerraban a los cautivos cristianos. Todos los días escuchan las crueldades que su amo le hace a otros cautivos. Su amo solo fue amable con un cautivo, al que a pesar de sus intentos de huir nunca hirió ni insultó, y este era un soldado español llamado Saavedra. Un día, el cautivo, que está solo con otros 3 compañeros en el patio de la prisión, ve que por una ventana alta de una casa colindante alguien extiende una caña con un lienzo atado en un extremo. Los otros cautivos se acercan, pero solo cuando va él, la caña baja hasta la altura en que puede tomar el lienzo. Allí hay 10 monedas cianís. Una mano blanca de una mujer lo saluda tras la ventana, y entonces él le hace señales de agradecimiento. Luego ella saca una cruz hecha de cañas. El cautivo por eso inicialmente cree que ella es una mujer cristiana. Luego entonces se entera de que en esa casa vive un moro rico llamado Ajimorato. Pasado un tiempo se repite la aparición de la caña, también destinada a él exclusivamente, esta vez con escudos de oro españoles y una nota en arábigo, en la que al final se ve dibujada una cruz. El cautivo, con muchas preocupaciones, consigue que se le traduzca un renegado que sabe árabe. En su nota la mujer dice que una esclava cristiana de su padre le enseñó muchas cosas sobre la Virgen María cuando ella era una niña. También dice que ella es hermosa, que tiene mucho dinero, y que si él la lleva a tierras cristianas, ahí se casarán, a menos de que él no quiera casarse, y entonces la Virgen le daría otro esposo. El cautivo, con su ayuda del renegado, le responde que él y los otros cautivos harán todo lo posible para llevarla a la tierra de cristianos, incluso si tienen que dar sus vidas por ella. Poco después, el cautivo se entera de que la mujer se llama Zoraida y que es la única heredera de Ajimorato. Ella era considerada como la mujer más hermosa de la Berbería, pero nunca había querido casarse. Al poco tiempo llega otra nota de la mujer, en donde le ofrece dinero para pagar su rescate y el de sus compañeros, pero para comprar una barca.
Le dice que ella estará en un jardín de su padre que está cerca de la costa y que desde allí una noche la podrá llevar a la barca. El renegado propone que sea él el que vaya a comprar la barca y explica un plan para hacerlo sin levantar sospechas. Zoraida les da el dinero para la barca y para que paguen los rescates y dice que estará en el jardín cercano a la costa el viernes. El cautivo le da dinero a un mercader para que pague su libertad de él y la de sus compañeros. Las tres palabras novedosas que pude encontrar en el texto capítulo 40 de Don Quijote de la Mancha. Goleta, embarcación fina, en bordas poco elevadas, con 2 palos y a veces 3, y un cangrejo en cada uno. Cautivo, dicho de una persona hecha prisionera en la guerra, referido especialmente al cristiano apresado por los infieles. Constantinopla es el nombre histórico de la actual ciudad de Estambul, situada a ambos lados del estrecho del Biosforo de Turquía. Grumete, muchacho que aprende el oficio de marinero ayudando a la tripulación en sus faenas.